Hola a todos, en este nuevo tutorial vamos a aprender a realizar consultas y extracción de datos de interés desde nuestra base de datos en Access. En una base de datos en Access se puede extraer o seleccionar datos de interés mediante consultas. Para esto vamos a abrir nuestra base de datos en Access del anterior ejercicio donde tenemos nuestras 3 tablas y además los 2 formularios creados. Para crear consultas simplemente nos dirigimos al menú Crear y seleccionamos la opción Diseño de consulta. Nos aparece esta ventana. Luego de ingresar a esta ventana para el diseño de consulta, debemos seleccionar las tablas de las que deseamos extraer los datos de interés desde esta pequeña ventana que se nos ha abierto. Podemos abrir, si deseamos, las 3 tablas. Agregar y cerrar. Como podemos ver, se nos han agregado las 3 tablas. Si deseamos simplemente seleccionar algunos de los datos de interés, podemos ampliar la tabla y seleccionar los datos que deseamos agregar. Como podemos ver, las relaciones también se nos muestran en esta opción. Para este primer ejercicio, quisiera realizar una consulta donde pueda visualizar los datos de mi tabla general y también algunos datos de mis datos técnicos. Entonces, de mi tabla de datos generales voy a seleccionar todos los campos y simplemente agarrando de la primera opción del primer seleccionado, simplemente hacemos clic y arrastramos hasta la tablita que aparece en la parte inferior. Soltamos. Como podemos ver, se agregan todos nuestros campos y además debajo tenemos una casillita en la que también podemos desactivar si no queremos que se nos muestre en la tabla de consulta ese campo. Entonces, aparte de estos datos de mi tabla general, yo quiero que en mi consulta aparezcan los datos de familias beneficiarias y detalles de familia. Entonces selecciono los 2 datos de interés, estiro y agrego a continuación de los anteriores campos que había agregado. Para extraer los datos que deseamos, que cumplan con alguna característica de nuestro interés, en el campo que nos interesa filtrar, podemos agregar o escribir el valor o los valores que necesitamos extraer. En este caso, como ejemplo, vamos a crear una consulta para extraer solamente los registros de los proyectos que se encuentran dentro del municipio de Tiraque. Para esto, buscamos el campo de municipios y en la parte inferior, después de la casilla, simplemente escribimos la palabra Tiraque. Una vez ingresado, podemos presionar la opción Ejecutar. Y como podemos observar, solamente se nos han filtrado toda la información de los proyectos que se encuentran dentro del municipio de Tiraque, que en este caso son solamente 2. Para guardar esta consulta, simplemente hacemos clic derecho sobre la pestaña y guardar. Y le vamos a poner el título de consulta / proyectos / Tiraque. Aceptar. Como podemos ver en la parte izquierda también se nos agrega una sección donde se van a ir almacenando todas las consultas que realicemos.
Estas consultas pueden ser actualizadas. Si nosotros ingresamos nuevos datos dentro de nuestras tablas eh, y, no necesitamos volver a realizar la consulta, simplemente realizamos la actualización. Venimos aquí a nuestra barra de herramientas y le ponemos actualizar todo y automáticamente los nuevos datos que se han ingresado en esta tabla también se van a volver a actualizar en la consulta que estamos realizando. Cerramos. También de la misma manera podemos crear consultas para extraer rangos de valores o seleccionando valores específicos o superiores a determinado valor. Como por ejemplo, si yo deseo obtener o saber extraer todos los proyectos que contengan más de 500 beneficiarios. Entonces, para hacer esta consulta, de la misma forma vamos a crear diseño de consulta. Agregamos nuestras tablas de interés, que serían nuestros datos generales y nuestros datos técnicos. Agregar y cerrar. En este caso no es necesario todavía los datos de financiamiento, pero si deseamos podemos agregar. Entonces ampliamos nuestras tablas. De la misma forma voy a seleccionar todos los datos de mi primera tabla de datos generales y al final voy a agregar los datos que me interesan de los datos técnicos, que pueden ser familias beneficiarias y detalles de familias beneficiarias. Lo que necesito son los proyectos, todos los proyectos que tengan un número de beneficiarios mayor a 500. Entonces, en la columna de familias beneficiarias, en el campo de familias beneficiarias, tengo que simplemente escribir mayor o igual a 500. Entonces escribo con símbolos mayor o igual a 500 y pongo ejecutar. Y automáticamente se nos selecciona o se nos filtran los proyectos de diferentes municipios que tienen número de beneficiarios, de familias beneficiarias mayor que 500, que serían en este caso 3. Entonces guardamos nuestra consulta, guardar consulta con beneficiarios mayor a 500. Aceptar. Y se nos va guardando acá. Entonces, cuando actualicemos, cuando ingresemos nuevos datos, podemos actualizar. También se pueden crear consultas utilizando rangos de datos, no solo un dato, sino varios. Entonces, para esto, voy a cerrar y voy a crear una nueva consulta, diseño de consulta. Para esto voy a utilizar las 3 tablas, agregar, cerrar. Perdón, yo ya tenía agregadas, entonces voy a eliminar. En este caso voy a seleccionar todos los proyectos que tengan un número de beneficiarios de entre 100 y 200 personas o familias. Entonces volvemos a agregar los datos de mi tabla de generales. Tal vez en este caso no voy a agregar todo. Voy a agregar el código, programa, proyecto, municipio, un X y un Y, la descripción, el objetivo general y nada. Entonces estiro.
De datos técnicos, lo que me interesa es el número de familias beneficiarias, detalles de las familias. Y de la tabla de datos de financiamiento me interesa la entidad ejecutora, la fecha de inicio y la fecha de conclusión. Ya. En este caso lo que quería era filtrar para los proyectos que tengan números de familias beneficiarias de entre 100 y 200. Entonces, en lugar de escribir simplemente mayor o igual a 500, voy a escribir mayor o igual a 100 y menor o igual a 200. De esta manera, tengo que las familias beneficiarias van a ser mayores o iguales a 100 y menores o iguales a 200. Entonces pongo ejecutar y se van a seleccionar todos los proyectos que tienen un número de familias beneficiarias de entre 100 y 200. Las sentencias que he utilizado, que sería la I, denota cumplimiento de las dos sentencias, o sea, que sea mayor o igual a 100 y menor o igual a 200. También se puede utilizar otras sentencias como O, que sería para utilizar todos los registros que sean mayores o igual a 100 o menores o igual a 200, ¿no? Eso no implicaría el cumplimiento de las dos sentencias, simplemente el cumplimiento de al menos una de las dos sentencias. De la misma manera, para hacer consultas se pueden utilizar fórmulas, se pueden utilizar otro tipo de criterios de selección, palabras. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con algunas palabras. Primeramente vamos a guardar nuestra consulta realizada. Y en este caso sería una consulta de beneficiarios que están entre 100 y 200. Aceptar. Entonces ya hemos creado una nueva consulta. En este último ejemplo vamos a seleccionar los programas o proyectos que son la construcción de represas. Para esto venimos a crear otro diseño de consulta. Podemos utilizar las tres tablas si deseamos. Agregar, cerrar. En este caso voy a agregar de datos generales solamente el nombre del proyecto, el código, el nombre del programa o proyecto, el número, el municipio XY. De datos técnicos puedo agregar si desean todos, menos el código y el número porque ya se repiten acá. De la misma forma de datos de financiamiento vamos a agregar unidad ejecutora, fecha de inicio, fecha de conclusión. Ahora lo que me interesa es extraer todos los programas o proyectos que que tengan que ver con represa. Entonces puedo escribir simplemente la palabra represa, pero si le damos a ejecutar podemos ver que no se selecciona ninguno. ¿Por qué? Porque en nuestra tabla de datos generales, en el nombre de programa o proyecto, ninguno tiene solamente la palabra represa, ¿no? Dentro del título está la palabra represa, pero no es solamente esa palabra, es decir, no es exactamente igual a la sentencia que estábamos poniendo en la consulta. Para que se nos incluya
todo el título y seleccione una palabra dentro de este título, lo que debemos hacer es lo siguiente. Volvemos a consulta, hacemos clic derecho y nos vamos a vista diseño para editar nuestra consulta. Delante de la palabra represa tenemos que agregar un símbolo de asterisco. Eso para que nos seleccione la palabra represa delante de otras palabras que pueden estar antes de la palabra represa. Lo mismo después, agregamos asterisco. Ahora sí damos a ejecutar y ya se nos seleccionan todos los proyectos que dentro del título contienen la palabra represa. Entonces guardamos nuestra consulta, que en este caso sería consulta proyectos de represa. Aceptar. De esta forma hemos aprendido a realizar, a elaborar consultas. Practicando pueden además utilizar otras sentencias, fórmulas o números que sean de su interés. Eso sería todo para este último video tutorial. Muchas gracias.